¿Alguna vez has sentido que la vida avanza demasiado lento? Como si tus oraciones quedaran suspendidas en el silencio del cielo. Tal vez has pedido algo a Dios con todo tu corazón. Una respuesta, una oportunidad, una sanidad, una puerta abierta. Pero el tiempo sigue pasando y nada parece cambiar. En esos momentos, el alma se llena de preguntas. ¿Por qué Dios tarda? ¿Por qué otros reciben lo que yo aún espero? ¿Será que Dios se olvidó de mí? La Biblia nos enseña una verdad profunda que muchas veces cuesta aceptar. Dios no llega tarde, pero tampoco llega antes. Él llega exactamente en el momento perfecto. El problema es que nosotros vivimos mirando el reloj, mientras Dios trabaja mirando la eternidad. En este video vamos a descubrir una de las verdades más poderosas de la vida espiritual. Todo lo que Dios hace ocurre en su tiempo perfecto. Incluso los silencios, incluso las esperas, incluso los caminos que no entendemos. Quédate hasta el final, porque comprender esta verdad puede cambiar tu manera de esperar, de orar y de confiar en Dios. Si este mensaje habla a tu corazón, te invito a apoyar este contenido con un like, compartirlo con alguien que necesite esperanza y escribir en los comentarios esta frase de fe. Todo llega en el tiempo de Dios. Muchas personas encuentran consuelo leyendo los comentarios de otros creyentes. Así que tu mensaje puede ser una bendición para alguien más. Ahora respira profundo. Abre tu corazón y caminemos juntos a través de esta enseñanza. Parte 1. El misterio del tiempo de Dios. Hay una diferencia enorme entre el tiempo humano y el tiempo de Dios. Nosotros vivimos midiendo los días, las horas y los minutos. Nuestra vida está organizada por calendarios, plazos y expectativas. Desde pequeños aprendemos a esperar resultados rápidos. Queremos respuestas inmediatas, soluciones inmediatas y bendiciones inmediatas. Pero cuando entramos en la dimensión espiritual, descubrimos algo que muchas veces nos desconcierta. Dios no opera según nuestro reloj. La Escritura nos revela esta verdad de forma clara. En el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 leemos: Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo no es solo una frase poética. Es una declaración profunda sobre cómo funciona la vida bajo la soberanía de Dios. Hay tiempo de sembrar, tiempo de crecer, tiempo de esperar, tiempo de cosechar. El problema es que muchas veces queremos cosechar en la temporada de siembra. Imagina a un agricultor que planta una semilla hoy y mañana vuelve al campo esperando encontrar un árbol lleno de frutos. Eso sería absurdo. El agricultor sabe que hay procesos invisibles que deben ocurrir bajo la tierra antes de que la vida se manifieste sobre ella. En la vida espiritual ocurre exactamente lo mismo. Muchas de las cosas que Dios está haciendo en tu vida todavía están ocurriendo bajo la superficie. No las ves, no las entiendes, pero están creciendo. Quizás hoy estás orando por una respuesta que parece tardar. Tal vez estás esperando un cambio en tu familia, en tu trabajo, en tu salud o en tu vida espiritual. Y mientras esperas, el enemigo intenta sembrar pensamientos peligrosos. Tal vez Dios no te escuchó. Tal vez tu oración no fue suficiente. Tal vez nunca pasará. Pero la Biblia nos recuerda algo fundamental. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice: Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto significa que la perspectiva de Dios sobre el tiempo es completamente distinta a la nuestra. Lo que para nosotros parece demora, para Dios puede ser preparación. Lo que para nosotros parece silencio, para Dios puede ser proceso. Lo que para nosotros parece pérdida de tiempo, puede ser exactamente el momento en que Dios está formando nuestro carácter. Porque Dios no solo está interesado en darte lo que pides, Dios también está interesado en transformarte en la persona capaz de recibirlo. Muchas veces el mayor milagro no es la respuesta que esperamos, sino la persona en la que nos convertimos mientras esperamos. Piensa en José, el hijo de Jacob. Dios le dio sueños grandes cuando era joven, sueños de liderazgo, de influencia y de propósito. Pero después de esos sueños, su vida no se volvió fácil. Fue traicionado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente, fue encarcelado
Si alguien hubiera observado su vida desde afuera, probablemente habría pensado que los sueños de Dios nunca se cumplirían. Pero Dios no había olvidado su promesa. Dios estaba trabajando en silencio. Mientras José estaba en la prisión, Dios estaba preparando un palacio. Mientras José vivía momentos de injusticia, Dios estaba preparando una posición desde la cual salvaría a miles de personas. Y cuando finalmente llegó el momento, todo ocurrió con una precisión perfecta. En un solo día, José pasó de prisionero a gobernador de Egipto. Ese es el tiempo de Dios. Lento cuando forma el carácter, pero perfecto cuando llega el momento. Esto nos revela algo importante. El tiempo de Dios no es una demora, es una estrategia. A veces Dios permite temporadas de espera porque hay cosas que todavía necesitan alinearse. Personas que deben aparecer en tu camino, situaciones que deben cambiar, puertas que deben abrirse. Y mientras todo eso se acomoda en el tablero invisible de la providencia divina, nosotros aprendemos una de las virtudes más difíciles de desarrollar: la paciencia espiritual. La paciencia no es simplemente esperar. La paciencia bíblica es confiar mientras esperas. Es creer que Dios sigue obrando incluso cuando no ves resultados inmediatos. Es mirar al cielo y decir: Señor, no entiendo todo lo que está pasando, pero confío en tu tiempo. Imagina por un momento que Dios respondiera todas nuestras oraciones exactamente cuando nosotros queremos. Muchos de nosotros habríamos tomado decisiones que hoy lamentaríamos. Habríamos entrado en relaciones equivocadas. Habríamos tomado caminos que nos habrían destruido. Habríamos recibido bendiciones antes de estar preparados para administrarlas. Por eso, muchas veces, el amor de Dios se manifiesta también en sus retrasos. Cuando Dios espera, no siempre es porque dice no. Muchas veces es porque está diciendo todavía no. Y ese todavía no puede ser una de las mayores protecciones de nuestra vida. La Biblia está llena de historias donde Dios actúa en el momento exacto. Abraham esperó décadas por la promesa de un hijo. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar a Israel. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar años antes de sentarse en el trono. Incluso Jesús vivió 30 años en silencio antes de comenzar su ministerio público. 30 años de preparación para 3 años de misión. Esto nos enseña que en el reino de Dios, el proceso es tan importante como el destino. Dios no solo está interesado en el milagro final, Dios también está trabajando en cada etapa del camino. Tal vez hoy estás viviendo una temporada de espera. Puede ser una espera por sanidad, por dirección, por restauración o por una puerta que aún no se abre. Pero quiero decirte algo con claridad: tu espera no es inútil. Dios está trabajando. Tal vez no en la forma que imaginabas, tal vez no en el tiempo que esperabas, pero Dios nunca abandona una obra que comenzó. Filipenses capítulo 1 versículo 6 lo declara así: El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que tu historia todavía no ha terminado. La espera no es el final del camino, es una parte del camino. Y cuando entendemos esta verdad, nuestra perspectiva cambia. La espera deja de ser un lugar de frustración y se convierte en un lugar de formación. Es en la espera donde aprendemos a depender más de Dios. Es en la espera donde nuestra fe se fortalece. Es en la espera donde descubrimos que Dios es suficiente, incluso cuando las respuestas todavía no han llegado. Porque cuando finalmente llega el tiempo de Dios, entendemos algo que antes no podíamos ver: que cada día de espera tenía un propósito, que cada oración aparentemente sin respuesta estaba siendo escuchada, que cada momento de silencio estaba lleno de la presencia de Dios trabajando detrás de escena. Y esa comprensión abre la puerta a una fe más profunda. Pero para entender realmente cómo funciona el tiempo de Dios en la vida del creyente, necesitamos ir aún más profundo en lo que la Biblia enseña sobre este tema. En la siguiente parte exploraremos las bases bíblicas y doctrinales que explican por qué Dios obra en temporadas, procesos y tiempos perfectos. Parte 2. La sabiduría divina detrás de cada temporada. Cuando comenzamos a comprender el tiempo de Dios, también empezamos a entender algo que transforma profundamente nuestra fe. Dios no trabaja de manera improvisada. Nada en su obra es accidental, nada ocurre por casualidad y nada sucede fuera de su conocimiento. Cada estación de la vida tiene un propósito dentro del plan perfecto de Dios.
La Biblia muestra que la vida espiritual se desarrolla en temporadas, muy parecido al ciclo de la naturaleza. Así como existen estaciones para sembrar, crecer y cosechar, también existen estaciones espirituales en la vida de cada creyente. En el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 9 encontramos una exhortación muy importante. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos, si no desmayamos. Observa con atención la expresión a su debido tiempo. No dice inmediatamente. No dice cuando nosotros queramos. Dice a su debido tiempo. Eso significa que existe un momento determinado por Dios para cada resultado. Muchas personas abandonan la fe justo cuando la cosecha estaba a punto de aparecer. Se cansan de orar, se cansan de esperar, se cansan de creer, y sin darse cuenta renuncian cuando el proceso estaba llegando a su momento culminante. Pero Dios trabaja con tiempos exactos. Imagina un reloj gigantesco, perfecto, donde cada engranaje se mueve con precisión absoluta. En ese reloj divino, cada circunstancia, cada encuentro y cada oportunidad tiene su momento designado. A veces creemos que Dios se está demorando, pero en realidad Él está sincronizando los detalles. Tal vez hay personas que aún no han llegado a tu vida. Tal vez hay puertas que todavía no están listas para abrirse. Tal vez hay lecciones que todavía necesitas aprender. Dios ve el panorama completo. Nosotros vemos apenas un fragmento de la historia. En Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9, el Señor declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos recuerda que nuestra comprensión es limitada, pero la sabiduría de Dios es infinita. Cuando un niño pequeño ve a su padre negar algo que desea, puede pensar que su padre no lo ama o que es injusto. Sin embargo, el padre ve peligros y consecuencias que el niño todavía no puede comprender. Lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. A veces pedimos cosas que aún no estamos preparados para manejar. A veces deseamos puertas que nos llevarían a caminos equivocados. Y en su amor, Dios responde con paciencia, esperando el momento correcto. El tiempo de Dios no solo está relacionado con recibir bendiciones, también está relacionado con el crecimiento espiritual. La espera es uno de los instrumentos más poderosos que Dios usa para formar nuestro carácter. Cuando todo llega rápido, el corazón humano rara vez aprende profundidad. Pero cuando hay espera, el alma comienza a madurar. La paciencia se desarrolla, la fe se fortalece, la dependencia de Dios se vuelve más real. Romanos capítulo 5 versículos 3 al 5 describe este proceso espiritual con una claridad impresionante. Dice así: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Observa la progresión. Primero viene la dificultad, después la paciencia, luego el carácter probado, y finalmente una esperanza firme. Este proceso no puede acelerarse artificialmente. Dios no forma la fe profunda en un solo día. La fe se forma en el tiempo. Piensa en un árbol grande y fuerte. Ese árbol no creció en unas pocas semanas. Pasó por tormentas, por estaciones de frío, por temporadas de sequía y por años de crecimiento silencioso bajo la tierra. Sus raíces se fortalecieron poco a poco. Y precisamente por eso hoy puede soportar vientos fuertes. Si Dios respondiera todas nuestras oraciones de inmediato, nuestra fe sería superficial. Pero cuando aprendemos a esperar en Dios, nuestras raíces espirituales se profundizan. Salmo 37, versículo 7, nos da un consejo sencillo pero poderoso. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Esperar en Dios no significa pasividad. No significa quedarse inmóvil sin hacer nada. Esperar en Dios significa confiar activamente en su dirección, caminar con fidelidad mientras el tiempo se cumple y mantener la esperanza incluso cuando las circunstancias parecen contradictorias. Muchos creyentes se preguntan por qué Dios permite temporadas largas de silencio. Pero el silencio de Dios muchas veces es un taller de formación espiritual. Es en esos momentos donde aprendemos a buscar a Dios por quien Él es,
y no solo por lo que puede darnos. Cuando todo va bien, es fácil orar, pero cuando las respuestas tardan, la oración se vuelve más profunda. El corazón comienza a abrirse de otra manera. Las palabras dejan de ser repetidas por costumbre y se convierten en conversaciones sinceras con Dios. La espera transforma la oración, también transforma nuestra perspectiva. Cuando finalmente llega la respuesta después de una larga espera, aprendemos a valorar la bendición de una forma completamente diferente. Las cosas que llegan demasiado rápido a veces se vuelven comunes, pero las cosas que llegan después de oración, lágrimas y fe perseverante se convierten en testimonios que nunca olvidamos. Dios no solo quiere bendecirte, Dios quiere que reconozcas su mano en cada bendición. Por eso muchas veces permite procesos que nos preparan para recibir con gratitud lo que Él ha preparado. También es importante entender que el tiempo de Dios muchas veces se manifiesta cuando las circunstancias parecen imposibles. En muchas historias bíblicas, el milagro ocurrió cuando humanamente parecía demasiado tarde. Lázaro llevaba varios días muerto cuando Jesús llegó. Sara tenía una edad avanzada cuando nació Isaac. Israel estaba atrapado entre el mar y el ejército egipcio cuando Dios abrió el Mar Rojo. Esto nos muestra que el momento perfecto de Dios muchas veces aparece justo cuando nuestras posibilidades humanas se han agotado, cuando ya no podemos confiar en nuestras fuerzas, cuando ya no podemos depender de nuestras estrategias, cuando solo queda confiar en Dios. Y es en ese punto donde su gloria se manifiesta con mayor claridad, porque el propósito final de Dios no es solo resolver problemas. El propósito final de Dios es revelar su poder, su fidelidad y su amor. Cuando entendemos esto, nuestra relación con el tiempo cambia. Ya no vemos la espera como un castigo, la vemos como un proceso guiado por la sabiduría divina. Cada día se convierte en una oportunidad para confiar más. Cada oración se convierte en una semilla sembrada en el terreno del cielo. Cada momento de espera se convierte en una declaración de fe. Señor, confío en tu tiempo, incluso cuando no entiendo, incluso cuando parece que nada está cambiando, incluso cuando el silencio parece largo, porque sé que tú estás obrando. Esta clase de fe es profundamente poderosa. Es una fe que no depende de resultados inmediatos. Es una fe que descansa en el carácter de Dios. Una fe que dice, si Dios lo prometió, Dios lo cumplirá. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero en el momento perfecto. Y cuando ese momento llegue, comprenderemos que Dios nunca se retrasó. Simplemente estaba trabajando en dimensiones que nosotros todavía no podíamos ver. Porque el tiempo de Dios no solo trae respuestas, el tiempo de Dios trae revelación. Nos permite mirar hacia atrás y reconocer cómo cada circunstancia, incluso las más difíciles, estaba formando parte de un plan mucho más grande. Y cuando el corazón aprende esta verdad, comienza a vivir con una paz diferente. La ansiedad pierde fuerza, la impaciencia disminuye, la confianza crece. Sabemos que nuestra historia no está gobernada por el azar. Está sostenida por la mano fiel de Dios. Parte 3. Aprender a vivir confiando mientras esperamos. Hay una diferencia profunda entre esperar con ansiedad y esperar con fe. Muchos creyentes dicen que confían en Dios, pero en el interior su corazón vive inquieto, preocupado, mirando constantemente las circunstancias para ver si algo ya cambió. Esa clase de espera se parece más a una vigilancia nerviosa que a una confianza verdadera. La fe, en cambio, transforma la manera en que vivimos el tiempo de espera. Cuando una persona aprende a confiar realmente en Dios, su corazón deja de estar atrapado por la ansiedad del resultado y comienza a descansar en la fidelidad de quien prometió. La Biblia nos invita a desarrollar esta forma de vida espiritual. En el libro de Salmos capítulo 27, versículo 14, encontramos una exhortación muy clara. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Este versículo revela que esperar en Dios no es una actitud pasiva, es una postura activa del corazón. Implica fortalecer la fe, renovar el ánimo y seguir caminando con confianza incluso cuando la respuesta todavía no ha llegado. Imagina por un momento a un viajero que camina por un sendero largo en medio de la montaña. Tal vez el destino todavía no se ve, pero cada paso lo acerca un poco más al lugar donde debe llegar.
Si ese viajero se detiene cada pocos minutos preguntándose si realmente llegará, su camino se vuelve más pesado. Pero si confía en que el camino lo conducirá al destino correcto, entonces puede caminar con tranquilidad. La vida espiritual funciona de una manera muy similar. Muchas veces no vemos el final del camino, pero podemos seguir avanzando porque confiamos en quien nos guía. Aquí es donde entran en juego 3 prácticas espirituales fundamentales que sostienen nuestra fe durante los tiempos de espera: la oración, la comunión con Dios y la obediencia diaria. La oración es el lugar donde el corazón encuentra descanso. Cuando una persona ora, no solo está presentando peticiones, también está recordando quién es Dios. Cada oración es una oportunidad para renovar la confianza en su poder, en su amor y en su sabiduría. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Observa algo muy importante en este pasaje. La promesa no dice que Dios responderá inmediatamente todas las peticiones. La promesa es que la paz de Dios guardará el corazón. Es decir, mientras la respuesta llega, Dios da algo igualmente poderoso: paz interior. Esta paz es uno de los regalos más preciosos de la vida espiritual. Es la capacidad de descansar en Dios incluso cuando las circunstancias todavía no han cambiado. La comunión con Dios también fortalece nuestra capacidad de esperar. La comunión significa pasar tiempo en la presencia de Dios, meditar en su palabra, reflexionar en sus promesas y permitir que su verdad transforme nuestra manera de pensar. Cuando una persona llena su mente con la palabra de Dios, su perspectiva comienza a cambiar. Las preocupaciones pierden fuerza, la esperanza crece, la confianza se fortalece. La palabra de Dios actúa como una luz que ilumina el camino en medio de la incertidumbre. Salmo 119, versículo 105 declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios no siempre ilumina todo el futuro de una vez, pero ilumina el siguiente paso. Y muchas veces eso es exactamente lo que necesitamos. No saber todo lo que ocurrirá mañana, sino tener claridad para caminar fielmente hoy. La tercera práctica espiritual es la obediencia diaria. Mientras esperamos las respuestas de Dios, nuestra tarea no es quedarnos paralizados. Nuestra tarea es seguir viviendo de acuerdo con los principios del reino de Dios. Seguir amando, seguir sirviendo, seguir perdonando, seguir haciendo el bien. A veces pensamos que la vida comenzará realmente cuando Dios responda cierta oración. Pero la vida espiritual ocurre ahora mismo, en este momento. El tiempo de espera también es tiempo de crecimiento. Es tiempo para desarrollar paciencia, tiempo para profundizar la fe, tiempo para fortalecer la relación con Dios. Muchas de las personas que hoy tienen una fe fuerte no llegaron a ese punto porque todo en su vida fue fácil. Llegaron allí porque aprendieron a caminar con Dios en medio de los procesos largos. Aprendieron a confiar cuando no entendían. Aprendieron a orar cuando el corazón estaba cansado. Aprendieron a seguir adelante cuando parecía que nada estaba cambiando. Y en ese proceso descubrieron algo maravilloso. Dios estaba presente en cada etapa del camino. A veces imaginamos que Dios solo aparece en los grandes milagros, en los momentos espectaculares donde todo cambia de repente. Pero la realidad es que Dios también está presente en lo cotidiano. Está en la oración silenciosa de la madrugada. Está en la lectura tranquila de la Biblia. Está en el momento en que decides perdonar aunque te hayan herido. Dios trabaja en las pequeñas decisiones diarias. Cada acto de fe es una semilla. Cada momento de confianza es una declaración espiritual. Y poco a poco, esas semillas comienzan a transformar la vida. También es importante recordar que mientras esperamos en Dios, Él muchas veces está trabajando en áreas de nuestra vida que no habíamos considerado. Tal vez estamos esperando una respuesta externa, pero Dios está haciendo una obra interna. Está sanando heridas, está corrigiendo actitudes, está formando una fe más profunda. El corazón humano tiende a enfocarse en lo visible. Queremos cambios rápidos en las circunstancias.
Pero Dios muchas veces comienza trabajando en lo invisible. Transforma el corazón, renueva la mente, fortalece el espíritu, y cuando la obra interior avanza, las circunstancias externas comienzan a alinearse de maneras sorprendentes. Esta verdad puede cambiar completamente nuestra manera de vivir la espera. En lugar de ver la espera como un tiempo vacío, comenzamos a verla como un tiempo lleno de propósito. Cada día se convierte en una oportunidad para acercarnos más a Dios. Cada oración se convierte en una conversación que fortalece nuestra relación con Él. Cada momento de fe se convierte en un paso hacia la madurez espiritual. Imagina cómo cambiaría tu vida si en lugar de preguntarte constantemente cuándo llegará la respuesta, comenzarás a preguntarte qué quiere enseñarte Dios en este proceso. Tal vez quiere enseñarte paciencia, tal vez quiere enseñarte confianza, tal vez quiere enseñarte que su presencia es más valiosa que cualquier respuesta temporal. Porque cuando una persona descubre que Dios es suficiente, incluso en medio de la espera, su vida adquiere una estabilidad espiritual que nada puede destruir. Las circunstancias pueden cambiar, los planes pueden modificarse, los tiempos pueden extenderse, pero la paz de Dios permanece. Esta clase de fe transforma la manera en que vivimos cada día. Nos permite despertar con esperanza, nos permite caminar con serenidad, nos permite enfrentar las incertidumbres de la vida sabiendo que no estamos solos. Dios sigue guiando cada paso. Dios sigue obrando detrás de cada circunstancia. Dios sigue cumpliendo su propósito perfecto. Y mientras continuamos caminando en esta verdad, la Escritura nos ofrece ejemplos poderosos de hombres y mujeres que experimentaron el tiempo perfecto de Dios en sus vidas. Historias reales donde la espera, la fe y la fidelidad finalmente dieron lugar a los momentos que Dios había preparado desde el principio. Parte 4. Cuando el tiempo de Dios se revela en las historias bíblicas, una de las maneras más poderosas de comprender el tiempo de Dios es observando cómo actuó en la vida de las personas que aparecen en la Biblia. Las Escrituras no presentan historias de vidas perfectas ni caminos fáciles. Al contrario, muestran procesos largos, momentos de espera, temporadas de silencio y circunstancias que parecían contradecir las promesas de Dios. Sin embargo, cuando miramos esas historias desde el principio hasta el final, descubrimos un patrón constante. Dios siempre cumple su propósito en el momento exacto. Tomemos por ejemplo la vida de Abraham. Dios le hizo una promesa extraordinaria. Le dijo que sería padre de una gran nación, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero cuando Abraham recibió esa promesa, había un problema evidente. Él y su esposa Sara no tenían hijos, y además eran ya de edad avanzada. Humanamente parecía imposible, y lo que hace esta historia aún más impresionante es que la promesa no se cumplió inmediatamente. Pasaron años, luego pasaron más años. Décadas completas transcurrieron mientras Abraham seguía esperando. En muchos momentos, Abraham debió haberse preguntado cómo se cumpliría lo que Dios había prometido. Pero Dios estaba trabajando con un calendario diferente. Finalmente, cuando Abraham tenía alrededor de 100 años y Sara ya no tenía esperanza humana de concebir, ocurrió el milagro. Isaac nació, y cuando ese niño llegó al mundo, Abraham entendió algo que solo puede comprenderse después de haber esperado mucho tiempo. Dios nunca había olvidado su promesa. El tiempo de Dios había llegado. Ahora pensemos en otra historia poderosa, la de Moisés. Cuando Moisés era joven, sintió en su corazón el deseo de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, intentó hacerlo en sus propias fuerzas y terminó huyendo al desierto. Durante 40 años vivió como pastor. 40 años. Para muchas personas, ese periodo podría parecer una pérdida de tiempo. Pero en realidad, esos años estaban formando el carácter de Moisés. En el desierto aprendió humildad, paciencia y dependencia de Dios. Cuando finalmente llegó el momento correcto, Dios lo llamó desde una zarza ardiente. Ese fue el momento exacto donde comenzó la misión que cambiaría la historia de Israel. Si Moisés hubiera tratado de liderar al pueblo 40 años antes,
Probablemente no habría estado preparado para la magnitud de la tarea, pero en el tiempo perfecto de Dios, Moisés estaba listo. La misma verdad se refleja en la vida del rey David. David fue ungido como rey cuando todavía era joven. El profeta Samuel derramó aceite sobre su cabeza y declaró que él sería el futuro rey de Israel. Sin embargo, después de esa unción no se sentó inmediatamente en el trono. David pasó años siendo perseguido por el rey Saúl. Vivió escondido en cuevas, caminó por el desierto, enfrentó traiciones y peligros constantes. Imagina lo que debió sentir David durante esos años. Él sabía que Dios lo había llamado para algo grande, pero su realidad diaria parecía muy distante de esa promesa. Sin embargo, Dios estaba usando ese proceso para formar al hombre que un día gobernaría Israel. Las pruebas estaban moldeando su carácter. Las dificultades estaban profundizando su dependencia de Dios. Y cuando finalmente llegó el momento, David se convirtió en uno de los reyes más recordados de la historia bíblica. Dios no había olvidado la promesa. Simplemente estaba preparando al hombre para cumplirla. También encontramos una historia extraordinaria en la vida de Esther. Esther era una joven judía que vivía en el imperio persa. En circunstancias inesperadas fue llevada al palacio y finalmente se convirtió en reina. En ese momento quizás no comprendía completamente por qué Dios había permitido ese camino, pero tiempo después surgió una amenaza terrible contra el pueblo judío. Un decreto había sido firmado para destruirlos. En ese momento crítico, su primo Mardoqueo le dijo unas palabras que revelan la profundidad del tiempo de Dios. En el libro de Esther capítulo 4, versículo 14 encontramos esta declaración. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther estaba en esa posición exactamente en el momento necesario para salvar a su pueblo. Dios había estado preparando las circunstancias mucho antes de que la crisis apareciera. El tiempo de Dios se estaba manifestando. Ahora pensemos en una de las historias más conmovedoras del Nuevo Testamento, la historia de Lázaro. Lázaro era amigo cercano de Jesús. Cuando enfermó gravemente, sus hermanas enviaron un mensaje urgente pidiendo ayuda. Humanamente uno esperaría que Jesús llegara inmediatamente para sanar a su amigo, pero ocurrió algo sorprendente. Jesús no llegó de inmediato. De hecho, cuando finalmente llegó a Betania, Lázaro ya había muerto y llevaba varios días en el sepulcro. Para Marta y María, ese retraso debió ser doloroso. Tal vez pensaron que si Jesús hubiera llegado antes, todo habría sido diferente. Pero el tiempo de Dios estaba a punto de revelarse de una manera más poderosa. Jesús ordenó que quitaran la piedra del sepulcro y luego pronunció palabras que resonaron en toda la historia. Lázaro, ven fuera. Y el hombre que había estado muerto salió del sepulcro. Ese milagro mostró que el poder de Dios no está limitado por nuestras expectativas de tiempo. A veces Dios permite que las circunstancias lleguen a un punto donde humanamente ya no hay solución, para demostrar que su poder es mayor que cualquier imposibilidad. El momento que parecía demasiado tarde se convirtió en el escenario perfecto para la gloria de Dios. También podemos observar el tiempo perfecto de Dios en la venida de Jesucristo al mundo. Durante siglos el pueblo de Israel esperaba al Mesías prometido. Generaciones completas vivieron esperando esa promesa. Pero cuando llegó el momento exacto, Dios envió a su Hijo. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, encontramos una frase muy significativa. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Observa esas palabras. El cumplimiento del tiempo. No fue antes, no fue después. Fue exactamente cuando el plan de Dios estaba listo. La historia humana, el contexto político, las circunstancias culturales y el momento espiritual estaban alineados para que el mensaje del Evangelio se extendiera al mundo. El tiempo de Dios siempre tiene una precisión perfecta. Cuando miramos todas estas historias juntas, comenzamos a comprender una verdad que puede transformar nuestra vida espiritual. Dios nunca se apresura, pero tampoco se equivoca. Cada promesa tiene su momento. Cada proceso tiene su propósito. Cada espera tiene su significado. Las personas que aparecen en la Biblia también experimentaron dudas, momentos de cansancio y preguntas sobre el tiempo de Dios. Sin embargo, cuando el plan se reveló completamente, pudieron ver que cada etapa del camino había tenido sentido. Esta misma verdad se aplica a nuestra vida. Tal vez hoy estás caminando en medio de una temporada donde las respuestas parecen tardar.
Tal vez has orado por algo durante mucho tiempo, pero las historias bíblicas nos recuerdan que el tiempo de Dios no falla. Lo que hoy parece una espera larga puede convertirse mañana en un testimonio poderoso. Lo que hoy parece un silencio puede convertirse en una revelación. Porque cuando Dios decide actuar, todo puede cambiar en un momento. Un día puede transformar años de espera. Y cuando ese momento llega, entendemos que Dios nunca dejó de trabajar. Incluso cuando nosotros no podíamos verlo. La Biblia no solo nos muestra historias antiguas, también nos inspira a creer que Dios sigue obrando en la vida de las personas hoy. En cada generación, en cada lugar del mundo, existen testimonios de personas que experimentaron cómo el tiempo de Dios llegó en el momento más inesperado. Personas que aprendieron a confiar, a perseverar y a mantener la fe mientras esperaban. Y esas historias continúan ocurriendo. Parte 5. Historias de esperanza en medio de la espera. A lo largo de la vida, todos enfrentamos momentos en los que parece que el tiempo se detiene. Momentos en los que las oraciones parecen quedar suspendidas en el aire y el corazón se pregunta si realmente algo cambiará. Sin embargo, muchas de las historias más transformadoras nacen precisamente en esos lugares de espera. Imagina a una mujer que durante años ha estado orando por su familia. Cada noche, antes de dormir, presenta los nombres de sus hijos delante de Dios. A veces siente esperanza, otras veces siente cansancio. Ha visto cómo algunos de sus sueños parecen alejarse, como ciertas decisiones de sus seres queridos han tomado caminos difíciles, y sin embargo, sigue orando. Los años pasan. Muchas veces parece que nada ocurre, pero lo que ella no puede ver es que cada oración está sembrando una semilla en el corazón de Dios. Cada palabra pronunciada con fe está formando parte de una obra silenciosa que un día dará fruto. Un día, uno de sus hijos comienza a recordar esas oraciones. Recuerda las palabras que su madre decía cuando él era pequeño. Algo en su interior comienza a despertar. Poco a poco, su corazón cambia, su dirección cambia, su vida comienza a transformarse. La mujer que oró durante tantos años tal vez no entendía por qué el proceso era tan largo. Pero cuando ve el cambio, comprende que Dios estaba trabajando incluso cuando parecía que nada estaba ocurriendo. La espera no fue inútil, fue parte del milagro. Ahora imagina a un hombre que perdió su trabajo inesperadamente. Durante años había construido su vida alrededor de esa estabilidad. De repente todo cambia. Las cuentas siguen llegando, la incertidumbre aparece y el futuro parece nublado. Comienza a orar pidiendo dirección. Envía solicitudes, busca oportunidades, intenta nuevas puertas. Pero durante meses, ninguna respuesta llega. En medio de ese proceso, comienza a experimentar algo inesperado. Empieza a pasar más tiempo con su familia, algo que antes el trabajo no le permitía. Empieza a reflexionar sobre lo que realmente quiere hacer con su vida. Empieza a buscar más profundamente a Dios. Después de un tiempo aparece una oportunidad completamente diferente. Un camino que antes no había considerado. Un trabajo que no solo provee sustento, sino también propósito. Mirando hacia atrás, el hombre entiende que aquella pérdida que parecía una tragedia fue en realidad una redirección. Dios estaba acomodando el tiempo. También hay historias de personas que han esperado sanidad durante mucho tiempo. Personas que han pasado por temporadas de enfermedad, dolor o debilidad física. Durante esos momentos, la espera puede volverse especialmente difícil. Pero incluso en esos procesos, muchas personas descubren algo que nunca habían experimentado antes: la cercanía profunda de Dios. Hay quienes han testificado que durante los momentos más difíciles de su vida sintieron una paz inexplicable. Una presencia que los sostuvo cuando las fuerzas humanas parecían agotarse. A veces la sanidad llega de manera inesperada. Otras veces el milagro se manifiesta como una fortaleza interior que permite atravesar la dificultad con esperanza. En ambos casos el tiempo de Dios sigue teniendo un propósito.
Otra historia que refleja esta verdad podría ser la de alguien que durante años ha estado esperando una oportunidad para servir o cumplir un llamado que siente en su corazón. Tal vez ha sentido el deseo de ayudar a otros, de enseñar, de compartir esperanza. Pero durante mucho tiempo parece que las puertas no se abren. Mientras espera, sigue creciendo, sigue aprendiendo, sigue desarrollando dones que antes no había descubierto. Un día aparece una oportunidad inesperada. Una conversación, una invitación, una puerta que parecía imposible. Y de repente todo lo que había aprendido durante los años anteriores encuentra su lugar. Las experiencias, las pruebas y las lecciones se convierten en herramientas para ayudar a otros. El tiempo de preparación finalmente encuentra su propósito. Cuando escuchamos este tipo de historias, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. Nos damos cuenta de que Dios sigue escribiendo historias de redención en la vida de las personas. El tiempo de Dios no pertenece solo a las páginas de la Biblia. También está presente en la vida cotidiana. Está en las oraciones de una madre. Está en la perseverancia de un trabajador. Está en la fe silenciosa de alguien que sigue creyendo cuando nadie más lo hace. Muchas veces el milagro comienza en lugares donde nadie está mirando. Comienza en una decisión interior de no rendirse. Comienza en una oración pronunciada en silencio. Comienza en una pequeña chispa de esperanza que se niega a desaparecer. Dios ve esas pequeñas chispas de fe y en su tiempo perfecto las convierte en llamas de transformación. También es importante recordar que los testimonios no siempre se parecen entre sí. Cada persona vive procesos distintos. Cada historia tiene su propio ritmo y su propio camino. Pero hay algo que todas las historias de fe tienen en común. En algún momento, la persona decidió confiar en Dios incluso cuando el camino no estaba claro. Decidió seguir adelante. Decidió mantener la esperanza. Decidió creer que el tiempo de Dios sería mejor que cualquier resultado que pudiera obtener por sus propias fuerzas. Y esa decisión abrió la puerta para que Dios obrara de maneras inesperadas. La fe tiene un poder silencioso. No siempre produce cambios visibles de inmediato, pero poco a poco transforma la manera en que vivimos. La fe nos permite caminar cuando no vemos el destino. Nos permite seguir sembrando cuando la cosecha aún no aparece. Nos permite levantar la mirada cuando las circunstancias parecen difíciles. Cada vez que una persona decide confiar en Dios, está dando un paso hacia la historia que Dios está escribiendo. Tal vez hoy no puedes ver todo el panorama de tu vida. Tal vez hay preguntas que todavía no tienen respuesta. Pero eso no significa que Dios haya dejado de trabajar. La historia aún se está escribiendo. Las páginas que hoy parecen inciertas pueden convertirse mañana en un testimonio que inspire a otros. Porque cuando el tiempo de Dios finalmente se revela, muchas personas descubren que la espera no fue un obstáculo. Fue el camino que preparó el milagro. En ese momento el corazón comprende algo profundo. Dios no solo respondió la oración, Dios transformó la historia completa. Y cuando entendemos esta verdad, comenzamos a vivir de una manera diferente. La espera deja de ser un lugar de desesperación. Se convierte en un lugar donde la fe aprende a respirar con calma, donde la esperanza aprende a mantenerse firme, donde el corazón aprende a decir con confianza, Dios todavía está escribiendo mi historia. Y esa confianza abre la puerta para aprender cómo vivir cada día bajo la verdad de que todo llega en el tiempo perfecto de Dios. Parte 6. Cómo vivir cada día confiando en el tiempo de Dios. Cuando una persona comprende que Dios obra en tiempos perfectos, su manera de vivir comienza a transformarse. La fe deja de ser solo una idea espiritual y se convierte en una forma concreta de caminar cada día. La pregunta entonces deja de ser cuándo llegará la respuesta y comienza a ser cómo debo vivir mientras espero. Esta pregunta es profundamente importante, porque el tiempo de espera no es un tiempo vacío. Es un tiempo lleno de oportunidades espirituales. La Biblia enseña que las temporadas de espera pueden convertirse en las temporadas más fructíferas para el crecimiento del alma. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, encontramos una promesa extraordinaria. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán
y no se fatigarán. Este versículo revela algo muy interesante. No dice que los que esperan en Dios se debilitan, dice que reciben nuevas fuerzas. Esto significa que la espera, cuando está acompañada de fe, no destruye el espíritu humano. Al contrario, lo fortalece. La clave está en aprender a esperar de la manera correcta. Hay personas que esperan llenas de preocupación, repasando una y otra vez los problemas en su mente. Esa clase de espera produce agotamiento. Pero hay otra forma de esperar confiando. Esperar confiando significa entregar a Dios aquello que no podemos controlar y continuar caminando con fidelidad en lo que sí podemos hacer. La vida espiritual se desarrolla en ese equilibrio. Hay cosas que pertenecen a Dios, hay cosas que nos corresponden a nosotros. A Dios le corresponde abrir puertas, mover circunstancias y cumplir sus promesas. A nosotros nos corresponde caminar con fe, mantener la integridad y vivir obedeciendo su palabra. Cuando una persona aprende a distinguir entre estas dos áreas, su vida se llena de una paz nueva. Ya no intenta controlar todo, ya no vive dominada por la ansiedad. Simplemente hace lo que debe hacer hoy, confiando en que Dios se encargará del mañana. Jesús enseñó esta verdad de una manera muy clara. En Mateo capítulo 6, versículo 34 dijo: «No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal». Estas palabras no significan que debamos vivir sin responsabilidad o sin planificación. Significan que no debemos cargar con preocupaciones que pertenecen al futuro. Dios nos llama a vivir plenamente el día presente. Hoy podemos orar, hoy podemos amar, hoy podemos servir, hoy podemos confiar. El mañana está en las manos de Dios. Otra práctica espiritual importante durante las temporadas de espera es aprender a cultivar gratitud. Puede parecer extraño hablar de gratitud cuando todavía estamos esperando algo que deseamos profundamente. Sin embargo, la gratitud tiene un poder transformador. Cuando una persona comienza a agradecer por lo que ya tiene, su corazón deja de enfocarse exclusivamente en lo que falta. Empieza a reconocer las bendiciones que ya están presentes en su vida. La respiración de cada mañana, las personas que ama, las pequeñas alegrías que aparecen en los momentos cotidianos. La gratitud abre los ojos espirituales. Nos permite ver que Dios ya ha estado obrando mucho antes de que llegue la respuesta que estamos esperando. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La gratitud no significa negar las dificultades. Significa reconocer que incluso en medio de ellas, Dios sigue siendo bueno. También es importante aprender a descansar en Dios. Muchas personas viven agotadas espiritualmente porque intentan resolver todos los problemas por sus propias fuerzas. Se esfuerzan, se preocupan, analizan cada situación una y otra vez, pero rara vez se detienen a descansar en la presencia de Dios. El descanso espiritual es un acto de fe. Significa decir: «Señor, he hecho lo que está en mis manos. Ahora confío en que tú seguirás obrando». El Salmo 46, versículo 10, expresa esta verdad con palabras simples y profundas. «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Estar quietos no significa abandonar la vida. Significa detener el ruido interior que muchas veces nos impide escuchar la voz de Dios. Cuando el corazón se aquieta, comienza a percibir la dirección del Espíritu Santo con mayor claridad. También se vuelve más sensible a las pequeñas señales de la providencia divina. En medio de la espera, Dios muchas veces nos guía paso a paso. No siempre revela todo el camino de una vez, pero sí muestra el siguiente paso. Otra forma de vivir confiando en el tiempo de Dios es aprendiendo a servir a otros. Cuando una persona atraviesa temporadas de espera, puede caer fácilmente en el aislamiento. La mente se concentra tanto en el problema que se olvida de mirar a su alrededor. Pero cuando comenzamos a ayudar a otros, algo cambia en nuestro corazón. El servicio rompe el círculo de la preocupación. Nos recuerda que nuestra vida tiene valor y propósito incluso mientras esperamos ciertas respuestas. Además, muchas veces Dios usa el servicio como un camino inesperado para abrir nuevas oportunidades. Una conversación puede transformarse en una amistad.
Una ayuda sencilla puede convertirse en una puerta inesperada. Dios trabaja de maneras sorprendentes. Por eso es importante mantener el corazón disponible. Finalmente, hay una verdad que fortalece profundamente nuestra fe durante los tiempos de espera. Dios nunca abandona a quienes confían en Él. El Salmo 37, versículo 25, expresa esta convicción con una hermosa declaración. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Estas palabras nacen de la experiencia de una vida entera caminando con Dios. Son el testimonio de alguien que ha visto temporadas de abundancia y temporadas de dificultad, pero que al final puede afirmar con certeza que Dios siempre permanece fiel. Esta fidelidad es el fundamento de nuestra esperanza. Cuando confiamos en el tiempo de Dios, estamos confiando en su carácter, confiamos en su amor, confiamos en su sabiduría, confiamos en su fidelidad. Tal vez hoy no sabemos exactamente cómo se desarrollará el futuro, pero sabemos quién sostiene el futuro, y eso es suficiente para seguir caminando. La vida espiritual no consiste en tener todas las respuestas, consiste en caminar con confianza en aquel que tiene todas las respuestas. Y cuando aprendemos a vivir de esta manera, el corazón comienza a experimentar una libertad nueva. La ansiedad pierde su dominio, la esperanza vuelve a florecer. La fe se convierte en una fuerza que sostiene cada día. Sabemos que Dios está trabajando, sabemos que el tiempo perfecto llegará. Y mientras ese momento se acerca, continuamos viviendo con fidelidad, gratitud y confianza. Porque cada día vivido con fe es una preparación para las obras que Dios ha preparado desde el principio. Y esa comprensión nos lleva a descubrir algo aún más profundo sobre el tiempo de Dios. No estamos caminando solos. Formamos parte de una familia espiritual que también está aprendiendo a confiar en la fidelidad de Dios. Parte 7. Una familia espiritual que aprende a esperar junta. Hay algo profundamente hermoso en la vida cristiana que muchas veces olvidamos cuando atravesamos temporadas de espera. No caminamos solos. La fe no es solo una experiencia individual, es también una experiencia compartida. Formamos parte de una familia espiritual donde cada creyente está aprendiendo, de una manera u otra, a confiar en el tiempo de Dios. Cuando una persona enfrenta momentos de incertidumbre, puede sentir que su lucha es única. Puede pensar que nadie más entiende lo que está viviendo. Pero cuando miramos la comunidad de fe, descubrimos que muchas otras personas han pasado por procesos similares. Algunos están esperando respuestas, otros están atravesando pruebas, otros están viendo cómo Dios comienza a responder después de años de oración. Y en medio de todo esto, la iglesia se convierte en un lugar donde las historias de fe se encuentran. La Biblia habla mucho sobre esta dimensión comunitaria de la fe. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, encontramos una exhortación muy importante. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos unos a otros. Este pasaje nos recuerda que los creyentes estamos llamados a animarnos mutuamente. La fe se fortalece cuando escuchamos el testimonio de otros. Cuando alguien comparte cómo Dios respondió una oración después de mucho tiempo, nuestra esperanza se renueva. Cuando alguien habla de cómo atravesó una prueba difícil y experimentó la fidelidad de Dios, nuestro corazón recuerda que Dios sigue obrando. La comunidad de fe se convierte entonces en un lugar donde las promesas de Dios se recuerdan constantemente. A veces, cuando una persona está cansada de esperar, necesita escuchar la voz de otro creyente que le recuerde: Dios no ha terminado su obra. Hay momentos en los que nuestra propia fe parece debilitarse, pero la fe de otro puede levantarnos. Una palabra de ánimo, una oración sincera, un abrazo lleno de comprensión. Dios usa a su pueblo para sostener a quienes están atravesando temporadas difíciles. También ocurre algo hermoso cuando caminamos juntos en la fe. Aprendemos a celebrar las bendiciones de otros. Cuando entendemos el tiempo de Dios, dejamos de comparar nuestras historias con las de los demás. Comprendemos que cada persona tiene un camino distinto. Algunos reciben ciertas bendiciones antes, otros las reciben después. Pero todos estamos siendo guiados por el mismo Dios.
La comparación muchas veces produce frustración, pero la comprensión del tiempo de Dios produce paz. Cuando vemos que alguien recibe una respuesta que nosotros todavía estamos esperando, podemos alegrarnos con ellos, sabiendo que el mismo Dios que obró en su vida también está obrando en la nuestra. Romanos capítulo 12, versículo 15, nos invita a vivir de esta manera. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Estas palabras describen el corazón de una verdadera comunidad espiritual. Cuando uno celebra, todos celebran. Cuando uno sufre, todos acompañan. Y en medio de esa unión, la fe colectiva se vuelve más fuerte. La iglesia primitiva vivía esta realidad con mucha intensidad. En el libro de Hechos vemos cómo los creyentes compartían la vida, las oraciones y las dificultades. Se apoyaban unos a otros, oraban juntos y confiaban en que Dios estaba guiando cada paso. Hechos capítulo 2, versículo 46 describe esta unidad de una manera muy sencilla. Perseveraban unánimes cada día. La palabra perseverar implica constancia. No significa que todo era fácil. Significa que decidían mantenerse firmes juntos. Esa perseverancia es una de las mayores fuerzas de la comunidad cristiana. Cuando varias personas oran por una misma situación, la fe se multiplica. Cuando varias personas sostienen a alguien en oración, el peso de la espera se vuelve más ligero. Dios diseñó la vida cristiana para que se viva en compañía. En la familia espiritual encontramos consuelo, dirección y esperanza. También encontramos algo muy importante, recordatorios constantes de la fidelidad de Dios. Las generaciones anteriores dejan testimonios que fortalecen a las generaciones siguientes. Personas mayores en la fe pueden mirar hacia atrás y decir, yo también pasé por tiempos difíciles, pero Dios me sostuvo. Esas palabras tienen un poder profundo. Son como luces encendidas en medio del camino. Muestran que el tiempo de Dios siempre termina revelando su bondad. Cuando escuchamos esas historias, comprendemos que nuestra espera no es el final de la historia. Es solo una parte del proceso. Además, la comunidad de fe nos ayuda a mantener una perspectiva correcta. Cuando atravesamos pruebas solos, es fácil que nuestros pensamientos se llenen de temor o confusión. Pero cuando compartimos nuestras luchas con otros creyentes, muchas veces recibimos sabiduría que nos ayuda a ver las cosas de otra manera. Un consejo lleno de amor, una oración pronunciada con fe, una palabra basada en la Escritura. Dios usa esos momentos para renovar el ánimo de quienes están cansados. También es importante recordar que cada persona en la comunidad de fe tiene un papel único. Algunos tienen el don de animar, otros tienen el don de enseñar, otros tienen el don de servir. Cada uno aporta algo valioso para el bienestar del cuerpo espiritual. Primera de Corintios capítulo 12 describe esta realidad usando la imagen del cuerpo humano. Así como el cuerpo tiene muchos miembros que trabajan juntos, la iglesia está formada por muchas personas que contribuyen al crecimiento espiritual de todos. Cuando un miembro sufre, los demás lo acompañan. Cuando un miembro recibe bendición, los demás se alegran. Esta unidad refleja el corazón de Dios. Dios no nos creó para caminar solos, nos creó para caminar juntos. Y cuando una comunidad aprende a confiar en el tiempo de Dios, se convierte en un lugar lleno de esperanza. Las personas se animan mutuamente a perseverar. Se recuerdan las promesas de la Escritura. Se levantan oraciones colectivas que suben al cielo. En ese ambiente de fe compartida, muchas personas descubren que la espera se vuelve más llevadera. La carga se distribuye, la esperanza se renueva, el amor se fortalece. Poco a poco, la comunidad se convierte en un testimonio vivo de que Dios sigue obrando en medio de su pueblo. Porque cuando los creyentes permanecen unidos, confiando en Dios incluso en medio de la espera, algo hermoso ocurre. La fe deja de ser solo una convicción personal. Se convierte en una luz que ilumina a muchos. Y esa luz continúa creciendo mientras seguimos caminando hacia el momento donde el tiempo perfecto de Dios se revela con claridad. Parte 8. Cuando el tiempo de Dios finalmente se revela, hay momentos en la vida donde todo parece avanzar lentamente, casi como si el reloj espiritual se hubiera detenido. Durante esas temporadas, la fe se pone a prueba y el corazón aprende a caminar sin ver completamente el camino. Pero en algún punto del proceso ocurre algo que transforma nuestra perspectiva.
El tiempo de Dios finalmente se revela. Cuando ese momento llega, muchas cosas que antes parecían confusas comienzan a tener sentido. Las puertas que permanecieron cerradas durante años ahora se entienden como protección. Los caminos que parecían desvíos se revelan como preparación. Las temporadas de silencio se convierten en el lugar donde Dios estaba formando algo mucho más profundo. Es como cuando alguien observa una obra de arte demasiado cerca. Al principio solo ve manchas de color sin entender la imagen completa. Pero cuando da unos pasos hacia atrás, comienza a ver la forma, el equilibrio y la intención detrás de cada trazo. Algo parecido ocurre con nuestra historia cuando el tiempo de Dios se manifiesta. De repente comprendemos que Dios no estaba ausente durante la espera. Estaba trabajando cuidadosamente, preparando cada detalle. Romanos capítulo 8, versículo 28. Expresa esta verdad con una declaración que ha sostenido la fe de millones de creyentes a lo largo de la historia. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo no dice que todas las cosas son buenas. Hay momentos dolorosos, pérdidas y temporadas difíciles que forman parte de la experiencia humana. Pero lo que la Escritura afirma es que Dios tiene la capacidad de tomar incluso esas situaciones y convertirlas en parte de un propósito mayor. Cuando el tiempo de Dios se revela, la historia completa comienza a verse desde una nueva perspectiva. La persona que oró durante años por una oportunidad descubre que el momento en que finalmente llegó era exactamente cuando estaba preparada para asumirla. La familia que atravesó pruebas encuentra que esas dificultades fortalecieron su unión y su fe. El creyente que pasó por temporadas de incertidumbre descubre que esos años formaron una relación con Dios mucho más profunda de lo que habría imaginado. Dios nunca desperdicia los procesos. Cada etapa del camino tiene valor dentro de su plan. A veces el tiempo de Dios se revela de forma repentina. Un día que parecía común se convierte en el momento donde una puerta inesperada se abre. Una llamada, una conversación o una oportunidad cambian el rumbo de la historia. En otras ocasiones el tiempo de Dios se manifiesta de manera más gradual. Las cosas comienzan a alinearse poco a poco. Lo que antes parecía imposible comienza a tomar forma lentamente. En ambos casos hay algo en común. El corazón reconoce que Dios estuvo presente en cada paso. Esta revelación produce una gratitud profunda. El creyente mira hacia atrás y entiende que incluso los momentos que parecían más confusos formaban parte del proceso. Muchas veces decimos que entendemos la fidelidad de Dios, pero es cuando el tiempo perfecto finalmente llega que esa fidelidad se vuelve completamente evidente. Las promesas que parecían lejanas se vuelven realidad. Las oraciones que parecían silenciosas encuentran respuesta. Las semillas sembradas con fe finalmente producen fruto. Salmo 126, versículos 5 y 6, describe este momento de una manera muy hermosa. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Este pasaje captura perfectamente el proceso espiritual. Primero vienen las lágrimas, después la siembra, luego la espera y finalmente llega la cosecha. La cosecha no llega en el momento en que sembramos, pero llega en el momento correcto. Cuando esa cosecha aparece, el corazón se llena de una alegría que solo puede comprender quien ha pasado por el proceso completo. La alegría de ver que Dios cumplió lo que prometió. La alegría de entender que ninguna oración fue ignorada. La alegría de descubrir que cada paso de fe tenía un propósito. Este momento también transforma nuestra manera de confiar en Dios para el futuro. Cuando una persona ha experimentado cómo el tiempo de Dios se revela en su vida, su fe se vuelve más firme. La próxima vez que enfrente una temporada de espera, recordará lo que Dios ya hizo. Recordará que hubo otros momentos donde parecía que nada estaba ocurriendo, pero donde Dios estaba trabajando en silencio. Esos recuerdos se convierten en anclas de esperanza. Nos recuerdan que la fidelidad de Dios no cambia. Hebreos capítulo 13, versículo 8 declara: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo Dios que cumplió sus promesas en el pasado, sigue obrando en el presente y continuará obrando en el futuro.
Por eso la revelación del tiempo de Dios no solo trae respuestas, también trae confianza renovada. La persona que ha experimentado esta verdad aprende a caminar con más serenidad. No necesita controlar cada detalle, no necesita comprender todo de inmediato. Simplemente confía en que Dios continúa guiando la historia. Y mientras el tiempo de Dios se revela en diferentes áreas de la vida, algo más comienza a ocurrir. El creyente se convierte en un testimonio viviente para otros. Las personas que atraviesan temporadas de espera comienzan a encontrar esperanza al escuchar esas historias. Cuando alguien dice, yo también pasé por ese proceso, pero Dios fue fiel, esas palabras se convierten en una luz para quienes todavía están caminando en la oscuridad de la incertidumbre. Así es como el tiempo de Dios no solo transforma la vida de una persona, también se convierte en una fuente de inspiración para muchos más. Cada testimonio de fidelidad se convierte en una invitación para confiar. Cada historia de esperanza se convierte en un recordatorio de que Dios sigue obrando. La revelación del tiempo de Dios nos muestra algo fundamental. La historia de cada creyente está siendo guiada por un propósito eterno. Nada está fuera del alcance de la providencia divina. Nada escapa a la sabiduría de Dios. Cada oración, cada paso de fe, cada momento de espera forma parte de un camino que finalmente conduce a la manifestación de su bondad. Y cuando el corazón comprende esto, comienza a vivir con una esperanza más profunda. Una esperanza que no depende únicamente de lo que vemos hoy. Una esperanza que se sostiene en la certeza de que Dios está guiando cada capítulo de nuestra historia hacia un final lleno de gracia. Esa esperanza prepara el corazón para la reflexión final. Entender que el tiempo perfecto de Dios no solo transforma nuestra vida en esta tierra, sino que también nos dirige hacia una esperanza eterna que supera cualquier espera temporal. Parte 9. La esperanza eterna en el tiempo perfecto de Dios. Después de recorrer todo este camino, una verdad comienza a brillar con una claridad profunda. El tiempo de Dios no solo gobierna los eventos de nuestra vida diaria, también dirige nuestra historia hacia un propósito eterno. Muchas veces pensamos en el tiempo de Dios solo en relación con nuestras necesidades presentes. Oramos por soluciones, por oportunidades, por sanidad, por respuestas concretas para situaciones que estamos viviendo ahora. Y ciertamente Dios se interesa en cada una de esas áreas. Pero la obra de Dios va mucho más allá de las circunstancias temporales. Dios está guiando cada vida hacia un destino eterno. Cuando entendemos esto, nuestra perspectiva cambia completamente. Las temporadas de espera dejan de ser simplemente momentos difíciles y se convierten en parte de un proceso mayor donde Dios está formando nuestro corazón para algo que trasciende esta vida. La Biblia nos recuerda constantemente que nuestra historia no termina en esta tierra. En el libro de 2 de Corintios capítulo 4 versículos 17 y 18 encontramos una reflexión muy poderosa. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estas palabras nos invitan a mirar más allá de lo inmediato. Las circunstancias presentes, por importantes que parezcan, no son el final de la historia. Dios está trabajando en algo que tiene valor eterno. Cuando el creyente aprende a confiar en el tiempo de Dios, comienza a desarrollar una fe que no depende únicamente de los resultados visibles. Su esperanza se apoya en algo más profundo. La certeza de que Dios está guiando todo hacia un propósito perfecto. Esto significa que incluso las temporadas más largas de espera tienen un significado dentro del plan divino. Cada oración pronunciada con sinceridad, cada acto de fe en medio de la incertidumbre, cada momento en que decidimos confiar en Dios, aunque no entendamos lo que está ocurriendo, todo eso forma parte de una obra que Dios está construyendo en nuestra vida. A lo largo de la historia cristiana, muchos creyentes han experimentado esta verdad. Algunos vieron grandes respuestas a sus oraciones durante su vida. Otros
sembraron semillas de fe que dieron fruto mucho después. Pero todos compartían la misma convicción: confiar en Dios siempre vale la pena. Hebreos capítulo 11 describe a muchos hombres y mujeres que vivieron por fe. Algunos de ellos recibieron las promesas en su tiempo, otros murieron creyendo, sabiendo que Dios cumpliría su palabra más adelante. Lo que todos tenían en común era la certeza de que Dios nunca falla. La fe verdadera no se basa solo en lo que ocurre en el momento presente. Se basa en el carácter de Dios. Cuando sabemos quién es Dios, podemos confiar incluso cuando el camino todavía no está claro. Esta confianza produce una paz que el mundo no puede ofrecer. Una paz que permanece incluso en medio de preguntas sin respuesta. Una paz que nos permite caminar con serenidad mientras el tiempo de Dios continúa desarrollándose. Jesús mismo habló de esta paz cuando dijo en Juan capítulo 14, versículo 27: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». La paz de Cristo no depende de que todas las circunstancias estén resueltas. Es una paz que nace de la relación con Dios. Cuando el corazón descansa en esa relación, aprende a esperar con esperanza. También descubre que la vida tiene un significado mucho más profundo que simplemente alcanzar metas temporales. Cada día se convierte en una oportunidad para acercarnos más a Dios. Cada dificultad se convierte en una ocasión para fortalecer la fe. Cada temporada de espera se convierte en un recordatorio de que nuestra confianza está en las manos de un Dios fiel. Al final, el tiempo perfecto de Dios nos conduce a comprender algo extraordinario. Dios no solo está preparando respuestas para nuestras oraciones, Dios está preparando nuestro corazón para una eternidad con Él. Apocalipsis capítulo 21 describe el futuro que Dios ha prometido para quienes confían en Él. Habla de un tiempo donde no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte. Un tiempo donde la presencia de Dios llenará todo y donde la vida alcanzará su plenitud. Ese es el destino final hacia el cual Dios está guiando la historia. Cuando comprendemos esta verdad, incluso las esperas más largas adquieren un nuevo significado. No son retrasos sin sentido, son capítulos dentro de una historia mucho más grande. Una historia escrita por un Dios que conoce el principio y el final. Tal vez hoy todavía estás esperando una respuesta. Tal vez hay oraciones que siguen en tu corazón, pero recuerda esto: Dios no ha dejado de trabajar. Incluso cuando no vemos el movimiento de su mano, Él continúa obrando con sabiduría perfecta. El mismo Dios que cumplió sus promesas en el pasado, sigue guiando cada paso de tu vida hoy. Y en el momento exacto, cuando todo esté alineado según su plan, el tiempo de Dios se manifestará. Puede llegar de maneras que no imaginabas. Puede sorprenderte cuando menos lo esperas, pero cuando llegue, comprenderás que cada día de espera tenía un propósito. Comprenderás que Dios nunca estuvo ausente. Comprenderás que todo formaba parte de una obra mucho más grande. Por eso hoy, incluso en medio de la incertidumbre, puedes levantar tu mirada con esperanza. Puedes seguir caminando con fe. Puedes confiar en que tu historia está en las manos de un Dios que nunca se equivoca. El tiempo de Dios es perfecto, y todo llega en su momento. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios esta frase de fe: todo llega en el tiempo de Dios. Tu comentario puede convertirse en una palabra de esperanza para alguien que hoy también está esperando una respuesta. Recuerda compartir este mensaje con otras personas que necesiten escuchar que Dios sigue obrando incluso en medio de la espera, y que cada día que vivimos confiando en Él nos acerca más al momento donde su propósito se revela con claridad. Porque en las manos de Dios, ninguna espera es en vano. Todo llega a su tiempo.